Hola amigos, fue el primer emperador romano en detener la persecución de los cristianos y dar libertad de culto con el Edicto de Milán en el año 313. Hizo del cristianismo la religión principal de Roma, emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso. Sus ideas definieron el imperio tardo-romano y buena parte de la Edad Media, y que creó la ciudad de Constantinopla, que llegó a ser la ciudad más poderosa del mundo. Hoy, déjame que te cuente quién fue Constantino el Grande. Cayo Flavio Valerio Aurelio Constantino, Constantino I, o mejor conocido como Constantino el Grande, es el emperador más importante de la tardía romanidad. En la Iglesia Ortodoxa, las iglesias ortodoxas orientales y la Iglesia Católica Bizantina griega es conocido como San Constantino. Contribuyó a la extinción de la tetrarquía y restauró en Roma un gobierno personal. Fue hijo único del emperador Constancio Cloro, Constancio I, y de Helena. Constantino nació en Naissus, la actual ciudad de Niš, en la República de Serbia, un 27 de febrero del año 272. Constantino pasó la mayor parte de su infancia en los campamentos militares romanos, acompañando a su padre. Constantino se formó militarmente al lado del emperador Diocleciano. Es conocido también por haber refundado la ciudad de Bizancio, actual Estambul, en Turquía, llamándola Nueva Roma o Constantinopla, Constantini Polis, la ciudad de Constantino. Sus padres. Constancio I, conocido como Constancio Cloro, fue padre de Constantino el Grande, fundador de la dinastía constantiniana. Dirigió muchas campañas militares a lo largo de la frontera del Rin, derrotando a los alemanes y a los francos. En el año 292, Constancio I, o Constancio Cloro, se separó de Helena, con la cual estaba casado o que era su concubina. Helena procedía probablemente de Drépano, actual Herzeg, en Turquía. Constancio Cloro se casó en segundas nupcias con Flavia Maximiana Teodora, hija adoptiva del emperador romano de Occidente Maximiano, y fue nombrado su sucesor. Teodora daría a Constantino 6 hermanastros: Flavio Dalmacio, cónsul del año 333, Julio Constancio, Anibaliano, Flavia Julia Constancia, casada luego con el emperador Licinio I, Anastasia y Eutropia. Constancio Cloro fue proclamado César de los Alpes Occidentales en el Imperio Romano desde el año 293 hasta el año 305, y tras la abdicación del emperador Diocleciano ese mismo año ascendió al rango de Augusto hasta el año 306, el comienzo de Constantino. Al principio del siglo IV, el Imperio Romano
estaba gobernado por una tetrarquía, dos Augustos o emperadores, Diocleciano y Maximiano, y dos Césares, Galerio y Constancio I, los cuales compartían el poder. El joven Constantino sirvió en la corte del emperador Diocleciano en Nicomedia, la actual Izmir, en Turquía, tras el nombramiento de su padre como uno de los dos césares de la tetrarquía, y lo acompañaría al emperador Diocleciano en su expedición a Egipto del año 296. En Nicomedia fue educado con esmero, donde estuvo en contacto con los numerosos cristianos de la corte imperial y de las ciudades del este, y fue testigo de excepción de la persecución que el emperador Diocleciano desencadenó en el año 303 contra los cristianos. En el año 305, Diocleciano y Maximiano abdicaron por motivos de edad y se marcó el final de la primera tetrarquía. Constancio Cloro, Constancio I, el padre de Constantino, fue nombrado Augusto de la mitad occidental del imperio. Galerio quedó al mando de la mitad oriental. La abdicación de Diocleciano y Maximiano llevaba consigo el ascenso de los césares a augustos o emperadores y la elección de nuevos césares, lo que obstaculizaba las expectativas de sucesión dinástica de los hijos de quienes habían ascendido a emperadores. La situación provocaría una compleja serie de guerras civiles. Constancio I quiso nombrar César a su hijo, Constantino, pero las intrigas de Galerio evitaron este nombramiento. Fueron nombrados Valerio Severo o Severo II como César de la mitad occidental del imperio y Maximino Dacia en la parte oriental del imperio. En el año 306, Constancio I se enfermó. Esto le llevó a pedir a Galerio que dejara acudir a Britania a su hijo Constantino para reunirse con él para que lo ayudara en las campañas contra los pictos de Escocia. Antes de su muerte en Eburacum, York, en el mismo año, el 25 de julio, Constancio I entregó el imperium a su hijo. Constantino fue aclamado por las tropas, obligando prácticamente a Galerio a aceptarle como Augusto. Pero Galerio se negó a confirmar su nombramiento como Augusto y Constantino tuvo que aceptar el título de César en el tercer gobierno de la tetrarquía, mientras que Valerio Severo o Severo II era designado para el cargo de Augusto. Para evitar la guerra, a Constantino se le permitió administrar las provincias asignadas a su padre Constancio I, Galia, Britania e Hispania, o sea, los territorios occidentales que incluían la península ibérica. A finales del año 308, Diocleciano, Maximiano y Galerio se reunieron en la conferencia de Carnuntum, actual Petronell Carnuntum, en Austria, con la intención de poner en orden el caos político del imperio. En ese momento habían 5 Augustos, los legítimos Galerio y Valerio Severo, y los usurpadores Constantino, Magencio y Maximiano, y solo un César, Maximino Dacia. Magencio era hijo del anterior tetrarca Maximiano. Durante dicha conferencia, se desposeyó a Constantino del título de Augusto. Él se negó a aceptarlo y se propuso el control del imperio. Reforzó su poder
en Galia, Britania e Hispania. Frenó una invasión de los francos, derrotó a Maximino Daia en la Galia, quien fue entregado a Constantino por los oficiales de sus propias tropas. Comienza así un período de 20 años de conflicto que culminará con la asunción del poder absoluto por Constantino el Grande. Al final del año 310, Diocleciano introdujo en la pugna del poder a Licinio I como Augusto. Magencio fue relegado y vencido por su cuñado Constantino el Grande en la batalla del puente Milvio, en las afueras de Roma, el 28 de octubre del 312. Magencio encontró la muerte al ahogarse en el Tíber en su huida, y así Constantino obtuvo el manto de emperador romano de Occidente. Hubo una alianza entre Constantino el Grande y Licinio I, y Maximiano se suicidó tras ser vencido por Licinio I en la batalla de Ciralum en el año 313, y Galerio falleció por causas naturales. En el año 313, Licinio I y Constantino el Grande promulgaron conjuntamente el Edicto de Milán, por el cual se decretaba la libertad de cultos en todo el imperio. Se reconoció a los cristianos el derecho a celebrar sus cultos y se restituyeron los bienes eclesiásticos. A partir del año 314, el imperio quedó dividido entre Licinio I en Oriente y Constantino el Grande en Occidente. En el año 324, después de sitiar la ciudad de Bizancio, la actual Estambul en Turquía, y vencer a la armada de Licinio I en la batalla de Helesponto, Constantino logró derrotar definitivamente a Licinio I en Crisópolis, Skútar en la Edad Media y actualmente conocida como Üsküdar en Turquía. Gobierno individual. En los años 326 al 327, reina Constantino el Grande, lo que da origen a un período de monarquía absoluta, la cual será hereditaria. Constantino el Grande trasladó la capitalidad del Imperio Romano a la ciudad de Bizancio, a la que cambió el nombre por Constantinopla, Constantinopolis, la ciudad de Constantino, llamada la Nueva Roma. El cristianismo y su relación con Constantino. Constantino el Grande fue el primer emperador romano en autorizar el culto cristiano. El historiador y filósofo Voltaire aseguró que Constantino el Grande no era cristiano y tampoco sabía qué partido tomar ni a quién perseguir. Su relación con el cristianismo fue difícil. Él fue educado en la adoración del dios Sol, Sol Invictus, cuyo símbolo portaba y cuyo culto estaba asociado oficialmente al del emperador. La influencia de su familia fue en parte la causa de su adopción del cristianismo. Se presume que su madre, Helena, probablemente provenga de una familia cristiana. Helena, o más bien Flavia Julia Helena, era de Drépano, actual Hersek, en Turquía. Helena era hija de un mesonero y su padre fue un exitoso soldado. Después de la coronación de su hijo Constantino como emperador, ella tuvo una destacada presencia en la corte imperial. Helena hizo peregrinaciones a Tierra Santa y específicamente a Jerusalén. Helena es conocida por buscar las reliquias de la Vera Cruz, la auténtica cruz de Cristo, buscar los restos de los Reyes Magos, que actualmente se conservan en la Catedral de Colonia, Alemania, por encontrar la escalera santa, los clavos de Cristo
y el Titulus Crucis, vida familiar de Constantino el Grande. Minervina fue la primera mujer del emperador Constantino el Grande. Algunos historiadores la consideran una concubina, apoyados por la escasa documentación que se tiene sobre su vida privada y ascendencia. En el año 305 dio a luz a Crispo, el primer hijo varón del emperador. En los 2 años siguientes, Constantino el Grande se divorció de Minervina, o bien murió ésta, pues en el año 307 se celebró el matrimonio del emperador con Flavia Máxima Fausta de la familia imperial. Flavia Máxima Fausta era hija del emperador Maximiano, hermana menor del posterior emperador Magencio, y su media hermanastra era Flavia Maximiana Teodora, la segunda esposa de Constancio Cloro, padre de Constantino el Grande. Flavia Máxima Fausta fue madre de 3 varones, Constantino II, Constancio II y Constante, y de 2 mujeres, Constantina y Helena. Todos los varones fueron emperadores. En el año 317, Constantino el Grande proclamó Césares a Crispo, hijo de su primera esposa Minervina, a su otro hijo Constantino II y a Licinio II, sobrino suyo e hijo de Licinio I. La conversión y la visión de Constantino el Grande. Su conversión fue el resultado inmediato de una visión antes de su victoria en la batalla del puente Milvio, el 28 de octubre del 312. Tras esta visión, Constantino el Grande modificó el estandarte imperial, el lábaro, en los escudos de sus soldados para marchar a la batalla bajo el signo del crismón, el símbolo cristiano de la cruz. Según Eusebio de Cesarea, en su libro Vita Constantini, vida de Constantino, alrededor del mediodía vio con sus propios ojos el trofeo de una cruz de luz en los cielos, sobre el sol, y con la inscripción en unas palabras griegas que rezaban en hoc signo vinces, con este signo vencerás. Cuando anocheció y mientras dormía, el Cristo de Dios se le apareció con la misma señal que había visto en los cielos y le ordenó que asemejara esa señal que había visto en los cielos y que la usara como protección en todos los combates contra sus enemigos. Según Lactancio y Eusebio, fueron las letras griegas X atravesada por la letra P para formar el crismón, que representa las 2 primeras letras del nombre de Cristo en griego. Constantino la mandó a pintar de inmediato en los escudos de su ejército, comenzó la batalla y venció a Magencio, su cuñado. Se dice que tras estas visiones y por el resultado militar de la batalla del puente Milvio, Constantino el Grande se convirtió de inmediato al cristianismo. Después de la batalla del puente Milvio, Constantino el Grande entregó al Papa Silvestre I un palacio romano que había pertenecido a Diocleciano con el encargo de construir una basílica de culto cristiano. El nuevo edificio se construyó sobre los cuarteles de la Guardia Pretoriana de Magencio, convirtiéndose en la sede catedralicia en lo que actualmente es la Basílica de San Juan de Letrán. En el año 324, Constantino el Grande hizo construir otra basílica en Roma, en el lugar donde, según la tradición cristiana, martirizaron a San Pedro, la colina vaticana.
que actualmente acoge a la Basílica de San Pedro. En el año 326, apoyó financieramente la construcción de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, la que se construyó en el supuesto lugar de la tumba de Jesús en Jerusalén, y se consideró el lugar más sagrado de toda la cristiandad. Constantino el Grande consideraba que era su deber como emperador, designado por Dios para ello, calmar los desórdenes religiosos, y por ello convocó el primer concilio de Nicea desde el 20 de mayo al 25 de julio del año 325. Este concilio produjo la declaración de fe cristiana conocida como el Credo de Nicea. Últimos años. Pese a su defensa pública del cristianismo y a su intervención en los debates teológicos, Constantino el Grande nunca había recibido el bautismo. En su lecho de muerte, cambió sus ropajes imperiales por la vestidura blanca del neófito y fue bautizado por Eusebio de Nicomedia, obispo de Nicomedia y Constantinopla, también amigo íntimo de la hermana de Constantino el Grande, Flavia Julia Constancia, ahora viuda del que fue emperador Licinio I. Constantino el Grande enfermó en la primavera del año 337. Murió ese mismo año, el 22 de mayo, y fue enterrado en la iglesia de los apóstoles en Constantinopla. En los últimos años, los hechos históricos se mezclan con la leyenda. Fue sucedido en el imperio por los tres hijos de su matrimonio con Fausta, Constantino II, Constante y Constancio II. Pero por sus logros, solo él fue considerado el Grande. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.